過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Darkusfix, Benja DX, Chloe Blackberry 15Q, Golden, Levin Linares, Javi Tweet, Víctor Hernández, Jesus, Ari Vargas, Sebastián Mendoza, Juegos King, Nelvid, Michael Cubo, Santiago Taxa, Gino Fanfix, Kevin, Pierre Anderson, Nicolás Álvarez, Daniel Lucero, Chino WTZ, Lucasson, Brian Mateo, Edgar Martínez, Cristian Torres, Kirok, Samael 117, Leo Edgardo Caballero, Spectra Phantom, Sans, Sumo, Pablo C. Rueda B, Arc Luriel, Abraham 133Z, Bradley Torres, Fernando Velázquez, Diego Martínez, Vincenzo, Fede Madeo, Goan, Brian Morales, Grimpas, Rimuru Chiquito, Hugo Enrique Sidelev, Espíritu de Luz, Luis Humberto, Beldesatot, José Luis Rodríguez, Alejandro López, Basi Rodríguez, Gabriel Nicolás, C7 Cercero y Mauricio Hernández. Gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Roma, Italia. Recoger. Azrael colocó su dedo índice en la frente de Lyra y, con una pequeña oleada de su poder demoníaco, ella vio como un orbe tangible y blanco de energía salía de su cuerpo. Eso es, el viejo truco que usaban los demonios para recolectar almas como pago en el pasado, continuó Azrael desde donde Lyra se quedó callada, mirándola con una pequeña sonrisa mientras sostenía su alma en su mano. Estoy seguro de que alguien tan antiguo como tú debería reconocerlo, pensé que habían dejado de enseñar esas técnicas después de la guerra civil demoníaca, la técnica permitía a los demonios apoderarse de las almas de aquellos que estaban por debajo de ellos y tener control absoluto sobre sus vidas. En el caso de los humanos, los demonios de menor rango incluso consumían las almas confiscadas para aumentar su fuerza. El impulso de consumir almas humanas era insignificante para aquellos de linajes nobles, por lo que su única razón para consumirlas era por el sabor agradable. Sí, ahora está prohibido enseñar a utilizar estas técnicas, Kren solo me las dio después de que prometí no hacer alarde de ellas. Mientras continuaba, Azrael colocó el alma de Lyra en su boca antes de tragársela. Las almas humanas están bien para los demonios, pero otros seres sobrenaturales, es como envenenarse a uno mismo. En el peor de los casos, consumir un alma así reduciría permanentemente la cantidad de poder demoníaco que el alma de un demonio podría generar, reduciendo mucho su potencial general. La única razón por la que Azrael pudo incluso recolectar a la fuerza el alma de Lyra fue por su estado miserable actual, y considerando la diferencia en su fuerza, consumirla no era diferente a destruir su futuro. Lyra estaba segura de que Azrael también lo sabía, pero en lugar de mostrar preocupación, le sonrió. Siempre puedo recuperarme de las secuelas con la ayuda de Senjutsu, pero ¿qué hay de ti? En el momento en que digiera tu alma, se acabó el juego. Lyra se burló de sus palabras. Estás siendo demasiado cauteloso. En mi estado actual, ¿qué puedo hacer? Ella no tenía poder mágico para realizar mejoras de aura o manipulación de la oscuridad. Sus habilidades intrínsecas como vampiro ya no podían funcionar, y con la mayor parte de su cuerpo físico destruido, ni siquiera podía moverse. La última vez que nos vimos, casi muero. Agradece que no te esté aplastando la cabeza en este mismo instante. A pesar de lo que dijo, Lyra no podía sentir ningún enojo en los ojos de Azrael. Al contrario, parecía que sus palabras eran una forma de burlarse de sí mismo.
Su comportamiento me hace preguntarme si el incidente ocurrió hace años en lugar de unas pocas semanas. Era extraño. Yo no fui quien te pidió que sacrificaras tu fuerza vital para luchar contra mí. Tus conjeturas son demasiado precisas. Los ojos de Azrael se entrecerraron ligeramente y Lyra sonrió. Por favor. No era la primera vez que veía a una persona sacrificar su fuerza vital para un aumento momentáneo de fuerza, sin embargo, nunca pensó que vería a un demonio usar esos métodos. Después de todo, sacrificar la esperanza de vida para un aumento temporal de fuerza se asociaba más comúnmente con los portadores de Boosted Gear, Divine Dividing Regulus Nemea. Sin esperar a que Azrael hablara, Lyra continuó. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ya que te tomaste la libertad de tomar mi alma como rehén, no debes desear matarme. Pero como estoy ahora, tampoco puedes torturarme para sacarme información. A pesar de que apenas podía aferrarse a la vida en su estado actual, si su cerebro recibía daño más allá de cierto grado, Lyra moriría a pesar de su cuerpo inmortal. Si mi suposición anterior de que él leía los recuerdos de los muertos era correcta, entonces la razón por la que vino aquí, recordó la poca información que tenían sus subordinados y, después de pensarlo por un segundo, concluyó que solo había una razón por la que Azrael se arriesgaría a venir aquí. Vino por los informes sobre la ubicación actual de Gleipnir y la fecha de excavación establecida por la facción Tepes. Sus subordinados no sabían sobre la mayor parte del diseño de su mazmorra o los tesoros que tenía, así que eso era lo único que podía evocar la codicia de alguien. Y la razón por la que aún no me ha matado puede ser porque no cumplo con los criterios para que él lea los recuerdos de mi cadáver, que debería ser una cabeza intacta, o tiene otro uso para mí. Los muertos me lo contaron. Eso fue lo que Azrael le había dicho cuando le preguntó cómo sabía sobre su identidad, y solo ahora entendió lo que quería decir. Mientras numerosos pensamientos pasaban por la cabeza de Lyra, Azrael puso su mano sobre su boca. ¿Tortura? No tiene sentido. Desde nuestro último encuentro, puedo decir que ni siquiera te estremecerías ante lo que le hice a Elmenhilde, así que hacer todo ese trabajo no tiene sentido. ¿Elmenhilde, Karnstein? ¿Tiene alguna conexión secreta con la hija de Krull? Lyra había realizado una exhaustiva investigación de antecedentes sobre Azrael, pero sin importar cuánto pensara, no podía vincularlo con Elmenhilde más allá de los pocos días que pasaron juntos durante la investigación de la facción Carmilla. Y por la forma familiar en que hablaba de ella, su relación no era de negocios formales. Aquí. Aunque no había ninguna herida en su mano, una gota de sangre salió del dedo índice de Azrael y aterrizó en el labio inferior de Lyra. Tal vez fue porque no había bebido sangre en un tiempo, pero instintivamente se lamió el labio, y cuando lo hizo, sus ojos se abrieron en estado de shock. A pesar de la cantidad inexistente de sangre, en el momento en que la tragó, su cuerpo comenzó a regenerarse rápidamente, y en unos segundos, la parte superior de su cuerpo se había curado por completo. Las únicas partes de su cuerpo que no sanaron fueron sus extremidades, ya que las 4 manos que se extendían fuera de la sombra de Azrael obstaculizaban el proceso de regeneración, pero eso no era lo que le preocupaba. Para que una sola gota tenga una vitalidad tan inmensa, incluso estaba más allá del nivel de un dragón, ya que no había forma de que una sola gota de sangre, incluso de un rey dragón, pudiera tener tales efectos. ¿Qué demonios pasó después de nuestra última batalla? Lyra no podía entenderlo. Ya había bebido la sangre de Azrael de su antebrazo cortado para sobrevivir, pero la vitalidad que tenía no era ni una fracción de la que poseía la única gota de sangre. No te sorprendas demasiado. Azrael agarró la garganta de Lyra y levantó su cuerpo fuera de su ataúd, solo para luego tirarla bruscamente al suelo. Esto es solo el comienzo. Con una risita, Azrael se bajó del estómago de Lyra. Ten algo de conciencia. No importaba cuánto lo pensara, Lyra no podía replicar contra las palabras de Azrael, así que en vez de eso, miró su cuerpo desnudo y movió sus extremidades. No hay retraso sensorial, y el daño causado por las llamas de Incinerar Anthem se ha curado completamente sin efectos posteriores. Si hubiera esperado a que su cuerpo se curara naturalmente, le habría llevado un par de años recuperarse del ataque de Alice. No, es más que eso. Mis sentidos se sienten un poco más agudos de lo que eran antes de aceptar la última misión. Incluso mis atributos físicos aumentaron un poco, los cambios eran tan minúsculos que la mayoría de las personas ni siquiera los notarían, pero Lyra no podía pasar por alto ni la más mínima mejora en su cuerpo. Miró a Azrael, que estaba sentado en su mesa de estudio mientras leía los informes sobre él. Para que su sangre tenga tales propiedades curativas, dudo que necesite consumir sangre durante al menos un mes.
Ahora, después de beber solo unas gotas de la sangre de Azrael, el cuerpo de Lyra se regeneró de todo el daño en 10 segundos, e incluso su poder mágico se recuperó un poco. Si la facción Tepes o Carmilla supieran de su existencia, intentarían todos los métodos posibles para obtener sus poderes. La sangre de Azrael no era diferente de una fuente de poder infinita para una especie como los vampiros. Cualquiera de las dos facciones que se apoderara de él tendría automáticamente la fuerza para demoler a la otra. Pero no puedo imaginar qué podría pasar si un vampiro bebe más de unas gotas de su sangre, por lo que Lyra teorizó, su cuerpo probablemente explotaría o mutaría en una forma irreconocible si bebiera la sangre de Azrael más allá de su límite, debido a que no podía contener tanta energía. Demasiado de algo era tan malo como muy poco, después de todo. No es que me importe ahora mismo, la sombra de Lyra se levantó del suelo antes de cubrir todo su cuerpo desde el cuello hacia abajo con una fina capa de oscuridad, y cuando se retiró, un vestido de color verde apareció sobre su cuerpo. Imagen. Oye, ante el llamado de Azrael, Lyra se giró hacia él, observando cómo aparecía un holograma sobre su palma. ¿Este es el diseño completo de tu mazmorra? ¿Cómo conseguiste eso? Por lo que ella sabía, Azrael nunca salía de su habitación para explorar la mazmorra. Magia de sonido, usé tus gritos para analizar la estructura de este lugar. Así que eso fue magia de sonido. Lyra todavía recordaba cuando Azrael gritó, ¿oraste hoy? Junto a su oído, lo que la hizo perder el conocimiento. Probablemente fue el ataque más extraño del que se había defendido. Solo pensar en eso le hacía doler la cabeza. Ella miró el holograma por unos segundos antes de sacudir la cabeza. Esa es solo la primera parte de la mazmorra. Otras partes están más bajo tierra. ¿El espacio está distorsionado en todas las partes de la mazmorra? Sí. Entonces, ¿cómo viajas a través de diferentes partes si magia de transporte no es una opción? Incluso si no fuera por el espacio distorsionado, no sé cómo usar magia de transporte. El movimiento de Azrael se detuvo ante sus palabras. ¿Qué? Su expresión atónita no estaba fuera de las expectativas de Lyra. Como ya tenía acceso a su alma, podía sentir si estaba diciendo la verdad, por lo que no tenía sentido mentir u ocultar información. El hecho de que alguien que casi lo mata ni siquiera pudiera utilizar un hechizo básico de transporte debe haber sido una sorpresa. Después de unos segundos de silencio, Lyra dejó escapar un pequeño suspiro. Tienes una comprensión mucho mayor de oscuridad que yo, pero ni siquiera sabes cómo utilizar las habilidades básicas orientadas al combate de este elemento. ¿Tienes habilidades distintas a construcción de las sombras y dominio de las sombras? Cuéntame sobre ellas. ¿Por qué debería hacerlo? En lugar de responder a su pregunta, Azrael sonrió y sacó unos dientes de ajo de su bolsillo. El rostro de Lyra se distorsionó de disgusto cuando los vio, y sin darse cuenta dio un paso atrás. Aunque su cuerpo se había curado, el sabor de los cientos de dientes de ajo que le hizo masticar todavía estaba fresco en su boca. Si bien su disgusto por el ajo no era tan prominente como el de la mayoría de los vampiros, no significaba que le gustaran, especialmente después de lo que Azrael le hizo. Sin siquiera esperar a que dijera algo, Lyra habló. Es una habilidad llamada movimiento de las sombras, guarda esas. Sintió que vomitaría en cualquier momento. ¿Movimiento de las sombras? Sí. Es una habilidad rara que permite a las personas viajar a través de las sombras y la oscuridad, ocultando completamente su presencia. La sombra de Lyra se levantó del suelo y cubrió todo su cuerpo, devorándolo rápidamente hasta que no quedó nada. Siento que esa habilidad es demasiado avanzada para que alguien la llame movimiento de las sombras, pero Azrael se dio la vuelta con una sonrisa desagradable, mirando a Lyra, que estaba detrás de él con una espada negra como la brea apuntando a su cuello. ¿Por qué te detuviste? No tenía intención de defenderme, ¿sabes? Liberé la presencia suficiente para que detectara mi ataque, pero no hizo ningún intento de defenderse. Tampoco parece un farol. ¿De dónde viene su confianza? Lyra no podía sentir a nadie más que Azrael dentro de su mazmorra, por lo que quería confirmar si su captura de su alma era un engaño. Ahora que había recuperado su fuerza, incluso si él tenía su alma en su estómago, Lyra podría decapitarlo 3 veces antes de que tuviera la oportunidad de absorberla. Sin embargo, Azrael no mostró signos de pánico y no intentó defenderse. La absoluta confianza en sus ojos hizo que Lyra se sintiera incómoda, una sensación que no había sentido en mucho tiempo. Eso fue teletransportación de sombras, una versión avanzada de movimiento de sombras. La espada en la mano de Lyra desapareció mientras continuaba. Me permite conectar 2 sombras y moverme a través de otra dimensión, imitando la teletransportación instantánea que no puede ser obstaculizada por barreras.
El interés de Azrael aumentó después de escuchar esas palabras. ¿Otra dimensión? No sé mucho sobre eso, pero por lo que aprendí, es una dimensión que conecta toda la oscuridad y las sombras. Mientras uno sepa cómo moverse a través de esa dimensión, ninguna barrera puede detenerlo. ¿Así es como escapaste de la barrera de Alice? Sí, antes de que las llamas del himno de incineración pudieran quemar todo su cuerpo, Lyra inició un movimiento de sombras y teletransportó su cabeza dentro de su ataúd. ¿Qué más puedes hacer con movimiento de sombras? Lyra levantó sus brazos hacia adelante, y dos círculos completamente negros aparecieron sobre sus palmas. Conectar dos puntos en el espacio-tiempo y permitir el transporte instantáneo a través de ellos también es posible. También puedo usarlos para redirigir proyectiles en lugar de devorarlos. Azrael arrojó un diente de ajo dentro de uno de los círculos que levitaban sobre la palma de Lyra, solo para que saliera del otro círculo sin demora. Seguro que movimiento de sombras es mucho mejor que magia de transporte, de hecho, pero debido a lo único y versátil que es, solo un puñado de vampiros pueden esperar dominarlo. Lyra hizo una pausa a mitad de la oración cuando vio un círculo negro como la boca del lobo aparecer en el suelo frente a la silla de Azrael, junto con uno que apareció en el techo directamente encima de ella. Así es como se hace, ¿verdad? Como si no notara la expresión dudosa de Lyra, Azrael saltó dentro del agujero negro, y en el momento en que lo hizo, ¡guau! Su cuerpo cayó del agujero negro en el techo antes de volver a entrar en el agujero en el suelo, repitiendo continuamente el ciclo sin fin. La habilidad que me llevó décadas utilizar correctamente, este mocoso la aprendió con una explicación tan miserable. Lyra sintió de repente que las incontables horas que había dedicado a refinar sus habilidades y destrezas de combate fueron en vano. El agujero negro en el suelo desapareció momentos antes de que Azrael aterrizara en el suelo, y se giró hacia Lyra. ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Lo copié con alto sí, ¿de qué otra manera? El rasgo del clan Astaroth solo puede copiar hechizos mágicos, ¿verdad? Su movimiento de las sombras no era un hechizo mágico, sino una extensión de su inherente manipulación de la oscuridad. En la mayoría de los casos, sí, Alto Zi puede analizar todo tipo de poderes sobrenaturales con suficiente maestría. Sin embargo, solo podemos copiar hechizos personalizados porque estamos familiarizados con el sistema mágico y podemos implementarlos de inmediato. Ya sabía cómo moverme a través de las sombras, pero el método era demasiado rudimentario y requería refinamiento, que copié de tu movimiento de las sombras y agregué a mi magia de la oscuridad. Lyra parpadeó estúpidamente ante la explicación de Azrael, algo estupefacta. Es estresante lo mucho que me recuerda a ella, desde sus talentos hasta lo bien que oculta sus verdaderas habilidades. Pasando a otro tema, ¿conoces otras habilidades similares? La mayoría de ellas son para fines de apoyo, pero si estás pidiendo algo a la par con movimiento de sombras, solo existe fusión de sombras. ¿Fusión de sombras? Como sugiere el nombre, la sombra de Lyra se levantó del suelo y cubrió su mano derecha. Fusión de sombras me permite fusionar materia física con sombras, haciéndola inmune a ataques físicos y mágicos. Presionó su mano derecha contra la pared, pero para sorpresa de Azrael, su mano atravesó, como si la pared ni siquiera estuviera allí. Esta habilidad consume demasiado poder mágico, por lo que es difícil mantenerla por más de unos pocos segundos en batalla. Lyra retiró su mano de dentro de la pared, y volvió a su estado normal. ¿Por qué no usaste estas habilidades en nuestra última batalla? Porque no pude. Lyra le sonrió a Azrael, apoyándose contra la pared con su hombro. Dominio de las sombras tiene un gran costo en mis reservas de poder mágico. En ese estado, no puedo usar nada más que mejora de aura y construcción de las sombras. Entonces, Azrael reflexionó durante unos segundos antes de continuar. ¿Cuánto tiempo habría llevado capturarme si no estuvieras usando dominio de las sombras? Lyra levantó su antebrazo hacia él. 3 minutos. 30 segundos. 3 si fuera una solicitud de asesinato. Azrael frunció los labios ante esas palabras. Parece que Alice me salvó solo por existir. No hagas que suene como si sobreviviste completamente por suerte. En este mundo, tener un pasado extraordinario también es una habilidad. No importa cuánto Lyra quisiera negarlo, la única razón de su pérdida fue ella misma. Había subestimado a su oponente y decidió atormentarlo en lugar de concentrarse en su trabajo. La razón principal de dominio de las sombras fue la existencia de Alice, pero Lyra podría haber bloqueado el hechizo de rastreo en Azrael con algunas barreras simples. Sin embargo, en cambio usó dominio de las sombras para limitar sus capacidades y hacerlo entretenido para ella. La única razón de su pérdida fue ella misma. No había forma de negarlo.
Hombre, estás forrado. Cuando la puerta de oscuridad detrás de ellos desapareció, Lyra y Azrael entraron en uno de los muchos pisos de su mazmorra. El enorme salón tenía millones de monedas de oro apiladas en su interior, formando varias montañas doradas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Aparte de las monedas de oro y las cosas con solo valor monetario, había decenas de miles de objetos mágicos, herramientas, armas, pociones, libros de magia y pergaminos de círculos mágicos esparcidos por todas partes. Este piso era el tesoro de Lyra, donde almacenaba todos los pagos que había recibido desde que se convirtió en asesina. En cuanto a los objetos presentes aquí, eran todo lo que había saqueado de las personas que había asesinado durante sus trabajos. Si un cliente quería obtener las pertenencias de la víctima, necesitaba pagar el equivalente del objeto que quería. Esta cantidad de dinero puede financiar mis experimentos durante más de un siglo. Ya no hay necesidad de realizar estafas en línea. En el momento en que Azrael echó un buen vistazo alrededor del salón, sonrió, y Lyra pudo jurar que vio que sus ojos se convertían en símbolos de dinero. No planeas llevarte todo aquí, ¿verdad? Azrael la miró con la expresión más inocente y infantil que jamás había visto. Me ofreciste todo lo que hay aquí por gratitud porque te curé. ¿Cómo puedo ser tan grosero como para rechazarlo ahora? La comisura de la boca de Lyra se crispó tras escuchar esas palabras, pero antes de que pudiera responder, la sombra de Azrael se extendió hacia las pilas de tesoros y devoró todo lo que tocó a un ritmo alarmante. Debería haberlo matado en ese entonces, no se había arrepentido tanto de algo en toda su vida. Eso es, Azrael de repente se giró hacia su derecha y entrecerró los ojos, mirando fijamente la montaña de monedas de oro a lo lejos. Su sombra dejó de devorar las pilas de tesoros al azar y se transformó en varios brazos, todos moviéndose hacia una sola montaña. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji del ojo, así sabré quiénes ven mis videos completos. Las manos desmembraron la montaña de monedas de oro antes de regresar a él con dos objetos mágicos y entregárselos. He visto esto en alguna parte, y esta sensación familiar y técnicas de encantamiento. Azrael frunció el ceño, mirando el collar y las dos pulseras en sus manos. Ah, olvidé que también estaban aquí. No me extraña que sienta una sensación de familiaridad con ellas. A diferencia de lo que todos en nuestro clan creen, Azrael se volvió hacia Lyra con los ojos ligeramente abiertos. Nuestro antepasado no murió porque su experimento mágico fallara, sino, Lyra continuó desde donde lo había dejado con una pequeña sonrisa. Ella murió por mi culpa. El collar y las dos pulseras en las manos de Azrael pertenecían a Lilia Astaroth, una demonio de la primera generación y la progenitora del clan Astaroth. Ella también era una de las miles de personas que Lyra había matado, posiblemente la más difícil también. ¿Qué pasa con esa expresión? Lyra esperaba que Azrael se sorprendiera con esa información, pero por alguna razón, parecía decepcionado. ¿Sabes? Tenía en alta estima a nuestra antepasada porque logró replicar otros rasgos del clan como poder de destrucción, inútil y crack, pero que alguien como tú la matara. Una vena se hinchó en la frente de Lyra. ¿Alguien como yo? Ella no se convirtió en una de las mejores asesinas del mundo para que un niño la mencionara como alguien como tú. Por otra parte, tiene sentido, Lilia no era fuerte a pesar de las numerosas habilidades que tenía. Era un hecho bien conocido que Lilia Astaroth nunca participó en la Gran Guerra Elfa. Ella, y el clan Astaroth, por extensión, contribuyeron produciendo en masa armas encantadas para los soldados y creando pergaminos de hechizos mágicos de apoyo para que los usaran en el campo de batalla. ¿No era fuerte? Lyra no pudo evitar burlarse de las palabras de Azrael. Esa perra engañó a todo el inframundo al ocultar sus habilidades. Todavía me desconcierta cómo nadie se dio cuenta, ¿eh? Azrael parecía más sorprendido por el repentino cambio de tono de Lyra que por sus palabras. Incluso después de que habían pasado cientos de años, Lyra todavía recordaba vívidamente su batalla con Lilia, y lo cerca que estuvo de la muerte ese día. Hace 600 años. Durante la Gran Guerra. Inframundo. Ella viene aquí sola de vez en cuando sin guardias, no le importa la raza demoníaca o la Gran Guerra. Lyra se encontraba en la cima de una montaña, mirando el campo de hierba vacío a lo lejos, rodeado por un denso bosque. En el centro del campo de hierba vacío estaba Lilia Astaroth, sentada con las piernas cruzadas en el suelo con una espada mágica y un pincel en sus manos. Quizás estaba siendo demasiado cautelosa debido a su arsenal versátil. Durante el último mes, Lyra había marcado la sombra de Lilia y observado cada una de sus acciones para determinar el mejor momento para asesinarla. Era el procedimiento estándar que seguía con sus objetivos.
Sin mencionar que, debido al perfil extraordinario de Lilia, Lyra incluso envió a otros asesinos tras ella y los observó para determinar las habilidades del objetivo. No hay nadie en los alrededores, y sus guardias no vendrán a buscarla pronto. Una espada de tono negro se manifestó en la mano derecha de Lyra, y pronto, su cuerpo cayó en su propia sombra antes de emerger de la sombra de Lilia. Mientras hubiera marcado la sombra de alguien, podría aparecer en su ubicación sin importar dónde estuviera o qué barreras los separaran. La espada de Lyra se movió hacia la nuca de Lilia, con la intención de decapitarla en un solo ataque, pero antes de que pudiera golpearla, Clan. No mostró signos de tener un hechizo de defensa pasiva hasta ahora. La espada chocó con una barrera invisible, lo que hizo que los ojos de Lyra se abrieran de par en par. No me extraña que los dos últimos asesinos fueran tan débiles, como si hubiera esperado esta situación. Lilia se dio la vuelta y miró a Lyra a los ojos. Los enviaste para medir mis habilidades, realmente impresionante. Ella lo sabía, los ojos de Lyra temblaron al darse cuenta, y rápidamente pateó el suelo para distanciarse de Lilia. ¿Un vampiro? Eso significa que morirá si destruyo su cerebro. Después de murmurar para sí misma, Lilia señaló con su dedo índice a Lyra. Morir. Español. Con solo mirar sus movimientos y ojos, Lyra podía decir que Lilia no era, de ninguna manera, una luchadora, similar a lo que decían los informes. Sin embargo, a pesar de saberlo, sus instintos le gritaban que esquivara, y ella lo intentó, pero, ruido sordo. El ataque invisible desgarró su hombro, haciendo que su mano izquierda cayera al suelo. El crack del clan Belpegor, pero, ¿qué diablos pasa con esa salida de mente? A pesar de que perdió su brazo, Lyra se concentró únicamente en la montaña a decenas de kilómetros detrás de ella, que se había dividido en dos partes debido al ataque de Lilia. Si el ataque hubiera aterrizado, Lyra dudaba que pudiera haberse defendido contra él incluso con su mejora de aura. Cubrir tal distancia no era algo que ni siquiera los demonios más fuertes del clan Belpegor pudieran hacer, y para empeorar las cosas, Lilia lo hizo con poco esfuerzo. El primer pensamiento de Lyra fue huir al instante, pero antes de que pudiera usar movimiento de sombras, un agujero espacial negro apareció junto a ella, seguido por Lilia, quien se teletransportó debajo de él. El agujero del clan Abaddon. Siempre concéntrate en tu enemigo en la batalla, especialmente si es más fuerte que tú. Un círculo mágico apareció en la punta del dedo índice de Lilia, y 6 cadenas negras creadas a partir de poder de destrucción se precipitaron hacia Lyra. Fusión de sombras. Lyra sabía que si alguna de esas cadenas lograba tocarla, atravesarían su cuerpo con facilidad, por lo que usó una cantidad decente de poder mágico y fusionó todo su cuerpo con su sombra. Los ojos de Lilia se abrieron cuando vio que sus cadenas pasaban por el cuerpo de Lyra, y miró al vampiro con cierto interés antes de hacer surgir algo de su poder demoníaco. Swoosh. La espada en la mano de Lilia se movió hacia Lyra a una velocidad que apenas podía seguir, pero debido a su estado actual, atravesó su cabeza. Lilia colocó su mano izquierda en su barbilla y comenzó a murmurar para sí misma. Incluso los ataques físicos no funcionan, ¡qué fascinante! Basándome en el análisis, no creo que atacar el alma haga una diferencia. La fusión de sombras de Lyra terminó, y lanzó varias armas hechas de oscuridad hacia Lilia. No estoy interesada en construcción de sombras. Lilia levantó su mano hacia el ataque entrante, un poco asertiva. Fusión con la oscuridad otra vez, pero al instante siguiente, los ojos de Lilia se entrecerraron, viendo las armas de sombra chocar con su barrera defensiva invisible y desaparecer. Inútil, no funcionó. Esa es la razón por la que no puedo hacer eso. Lilia miró a Lyra, que estaba haciendo todo lo posible por escapar, con sorpresa, asombro y algo de fascinación, para gran sorpresa de esta última. Tienes una mejor comprensión de oscuridad que yo. A Lyra no le importaban en lo más mínimo las palabras de Lilia, y se concentró únicamente en activar movimiento de sombras para escapar, pero antes de que pudiera atar. Su cuerpo dejó de moverse sin importar cuánto lo intentara. Congeló el espacio a mi alrededor. Eres increíble. El largo cabello rubio hasta las rodillas de Lilia ondeaba al viento mientras caminaba tranquilamente hacia Lyra con una pequeña sonrisa despreocupada. Nunca pensé que las habilidades de un vampiro pudieran ser tan adecuadas para los asesinatos. Dudo que cualquier demonio excepto Lucifer sobreviva a un intento de asesinato tuyo. Después de todo, la fuerza no importa si ni siquiera pueden usarla antes de ser decapitados. Un escalofrío recorrió la columna de Lyra después de escuchar el genuino cumplido. Los demonios de la primera generación no se atrevían a decir el nombre de Lucifer, pero Lilia se refería a él como si ni siquiera lo reconociera como su creador, mucho menos como el gobernante al que servía.
Una fuerza tan abrumadora a pesar de no tener experiencia en combate. ¿Cuánto le está ocultando esta perra al mundo? Dócil, no violenta, tranquila, de buen corazón, tonta y débil. Esas eran las palabras asociadas con Lilia Astaroth en la mente de todos. Para ellos, su valor estaba en los avances que hizo dentro del sistema mágico del diablo y las armas encantadas que creó. A nadie dentro del inframundo le importaba que ella replicara los poderes de otros demonios de la primera generación, porque creían que solo podía utilizar versiones muy inferiores de ellos. Pero Lyra sabía, la potencia de las habilidades de Lilia superaba con creces a la original. La Lilia Astaroth que todos conocían no era más que una mentira. ¿Qué pasa? Los ojos azules como joyas de Lilia miraron fijamente a los ojos rojos sangre de Lyra. Pareces asustada. Lyra quería hablar, pero debido al espacio congelado a su alrededor, ni siquiera podía manipular su poder mágico correctamente, mucho menos mover su cuerpo. Lilia levantó su mano hacia la cara de Lyra, y un círculo mágico apareció en la punta de su índice. Tus habilidades fueron interesantes. Dime tu nombre. Después de no escuchar una respuesta de Lyra durante unos segundos, Lilia continuó. Liberé tu cabeza. Habla. También liberó algo de mi poder mágico. Lyra sabía que no podía escapar con tan poco poder mágico, así que respondió sin pensarlo mucho. Lyra Darkreign. Lyra, ese es un lindo nombre. Lilia sonrió dulcemente, y el círculo mágico en la punta de su dedo brilló con una luz verde. Te enviaré con uno de mis hechizos de ataque más letales, así que déjame examinar tu alma y leer tus recuerdos, ¿de acuerdo? Mis ataques no pueden atravesar su escudo pasivo, pero ¿y si es su ataque? Antes de que pudiera pensar en algo más, Lilia abrió la boca. Desintegración. Un rayo de energía de color blanco puro se disparó hacia la cabeza de Lyra, y de su boca emergió una sombra, creando un agujero negro lo suficientemente grande como para tragarse el rayo de energía. El propósito del agujero no era devorar el ataque, sino transportarlo a otro lugar, y ese lugar era, Ga. El corazón de Lyra. ¿Qué? Los ojos de Lilia se abrieron en estado de shock cuando su hechizo desintegración emergió de dentro del pecho de Lyra. Ni siquiera pudo reaccionar cuando su hechizo atravesó sus defensas y dejó un enorme agujero en su pecho, destruyendo su corazón. Construcción de sombras. Lyra sintió que el espacio a su alrededor volvía a la normalidad, y usó mejora del aura sobre sí misma antes de atacar a Lilia nuevamente, decapitando a esta última en cuestión de milisegundos. Increíble, incluso cuando su cabeza se desprendió desde su cuerpo, Lilia parecía fascinada por las habilidades de Lyra, mirándola con asombro y sorpresa hasta que su conciencia desapareció. Lyra se tambaleó un poco, solo logrando evitar derrumbarse aumentando la salida de su mejora de aura. Sus piernas todavía temblaban de miedo. Había luchado innumerables batallas de vida o muerte, pero nunca había conocido a alguien que pudiera abrumarla hasta este punto con tanta facilidad. Si no fuera por el hecho de que Lilia no tenía experiencia en combate para reaccionar en el momento de sorpresa, Lyra habría muerto allí mismo. Después de eso, alteré la evidencia de su muerte, haciendo que pareciera que murió debido a que su hechizo le salió por la culata. Ya veo. Lyra se sentó en su escritorio con una pierna apoyada sobre la otra, observando cómo Azrael se reclinaba en su silla y cerraba los ojos. La historia debe haber sido muy difícil de asimilar. Lyra y Azrael eran probablemente las únicas personas que sabían sobre las verdaderas habilidades de Lilia y cómo terminó su vida. Me pregunto cuál era el objetivo final de Lilia además de estudiar magia. Después de unos segundos de silencio, Azrael abrió los ojos y miró a Lyra. Por cierto, hay algo que me da curiosidad, continúa. ¿Era hermosa Lilia? Lyra esperaba algunas preguntas intelectuales, pero las palabras de Azrael la dejaron sin palabras. ¿No has visto ningún retrato de ella? No. No hay retratos de ella. TS de Lilia en el clan Astaroth. Solo reconocí el collar porque leí sobre él en uno de los muchos libros escritos en su memoria. Se decía que Lilia era una de las 3 mujeres más hermosas del inframundo durante esa época y era bastante popular por su naturaleza dócil. Las otras 2 eran Leviathan y Runeas, la primera conocida por su personalidad autoritaria y la segunda por su personalidad alegre. Runeas, la antepasada muerta del clan Gremory, no está muerta. ¿De verdad? Sí. Lyra ya no se molestó en ocultar esa escasa información. Ella ocultó su supervivencia por alguna razón, a diferencia de Zekran Bael. ¿Cómo sabes eso? Lyra se encogió de hombros ligeramente ante esa pregunta. Ella sabía más sobre la raza de los demonios que la mayoría de los demonios en estos días.
Bueno, sea cual sea el caso, Lyra esperaba que Azrael la cuestionara más, pero en cambio, se volvió hacia los objetos mágicos en sus manos. Encontrarte debe haber sido mi suerte. ¿Qué tienen de especial ese collar y esas pulseras? Estás actuando extrañamente entusiasta desde que los pusiste en tus manos. El collar otorgaba cierta resistencia contra ataques físicos, mientras que las pulseras protegían al usuario de ataques mágicos, pero aparte de eso, no eran nada especial. Siempre he tenido curiosidad sobre qué naturaleza tenía el poder demoníaco de Lilia para imitar los rasgos del clan de otros 72 pilares, y estos objetos tienen rastros de su poder demoníaco. Lyra no entendió al principio, pero pronto, frunció el ceño cuando se dio cuenta de lo que quería decir. Espera, sí, los labios de Azrael se curvaron en una sonrisa. Con estos, puedo analizar la naturaleza del poder demoníaco de Lilia y estudiar cómo replicó otros rasgos del clan. ¿Quieres tener los mismos poderes que ella? No seas ingenuo. Azrael negó la suposición de Lyra sin pensarlo dos veces, dejando escapar una pequeña risa. Planeo superarlo y lograr algo que ni siquiera Lilia podría. Lyra miró fijamente a la niña frente a ella. Puede que haya recreado accidentalmente mi peor pesadilla, no. Considerando lo que Azrael le hizo hace unas horas, y que no tenía ni una centésima parte de la edad de Lilia, probablemente creó algo mucho peor. Pero había una cosa que siempre le había dado curiosidad. ¿Qué podría haber logrado Lilia si no hubiera muerto repentinamente por culpa de Lyra? Tal vez pueda encontrar la respuesta si lo vigilo de cerca, y no era como si tuviera otra opción que renunciar a su libertad, al menos por ahora. Español. Punto de vista de Azrael Astaroth. ¿Estás listo? ¿Acaso tengo alguna opción? Lyra sostuvo suavemente el hilo blanco puro creado por Corredor de Almas entre su dedo índice y pulgar, teniendo mucho cuidado de no presionarlo demasiado. Si el hilo se rompía, su alma sería la que sufriría la reacción del colapso de nuestro Corredor de Almas. Le sonreía a Lyra. Por supuesto que no, ella ya estaba al tanto de los detalles sobre Corredor de Almas, por lo que sabía que no había nada que pudiera hacer al respecto. Levanté mi mano y, después de unos segundos, una pieza de mutación caballero apareció en mi mano. Era una de las dos piezas de mutación que recibí durante la ceremonia de piezas malvadas, y la otra era una pieza de mutación alfil. Esto debería estar bien. Sinceramente, reencarnar a Lyra como un demonio fue algo complicado. Aunque su estilo de lucha era el de un caballero, su fuerza dependía únicamente de sus reservas de poder mágico, similar a un alfil. Una pieza alfil le otorgaría un mejor impulso en fuerza que una pieza caballero, pero al final, decidí reencarnarla con esta última. Lyra estaría bien con una pieza caballero ya que era fuerte, y necesitaba mi pieza alfil para una persona que la utilizara adecuadamente, como alguien con suficiente potencial mágico o un usuario de Longilus. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. ¿Gran sabio? Respuesta. El Corredor del Alma ha sido inscrito exitosamente en la pieza del Caballero de la Mutación. Después de escuchar las palabras del gran sabio, la pieza del Caballero de la Mutación en mi mano voló hacia Lyra, entrando en su pecho. El círculo mágico del clan Astaroth apareció bajo sus pies, solo para desaparecer después de unos minutos, junto con el hilo del Corredor del Alma que nos unía a Lyra y a mí. Aviso. Establecí con éxito un Corredor del Alma verdadera con la Lyra Darkbane individual. Todas las funciones del Corredor del Alma ahora están disponibles. Lyra abrió los ojos y miró su mano. Así que este es el poder demoníaco que Lucifer creó. Es bastante diferente del poder mágico de un vampiro. Mientras continuaba, el símbolo del clan Astaroth apareció en su palma, seguido por el círculo mágico del clan. Como yo fui quien la reencarnó, era natural que tuviera el círculo mágico del clan Astaroth como base. Mi cuerpo se siente bien. La voz de Lyra sonó dentro de mi cabeza, y pronto, vi como una lanza de tono negro se manifestaba en su mano. El poder demoníaco funciona a la perfección con manipulación de la oscuridad y mejora del aura. ¿Qué pasa con mis habilidades intrínsecas y el sistema mágico del vampiro? Después de escuchar sus pensamientos, hablé. Ningún otro vampiro de sangre pura se ha reencarnado en un demonio, así que tómate tu tiempo y familiarízate con estas habilidades. Como Lyra ya conocía los efectos de Corredor del Alma, también sabía que podía leer sus pensamientos sin importar dónde estuviera. No tenía sentido fingir que no podía. Mientras Lyra se familiarizaba con sus nuevas habilidades, me agaché junto al pequeño charco de sangre en el suelo. Naturalmente, era la sangre de Lyra. Tomé una gota de sangre en mi dedo medio, observando cómo mi piel la absorbía en segundos. Aviso.
Analicé el ADN de Lyra y repliqué con éxito las habilidades intrínsecas de la raza de vampiros. Funcionó, sonreí ante las palabras del gran sabio. Gracias a la ayuda de Great Sage, pude alterar mi ADN con control de anatomía y tomar habilidades intrínsecas inscritas en el cuerpo de alguien, incluso si eran de otras razas. El único requisito era que Great Sage analizara la muestra de sangre de la otra persona, aunque podría llevar algo de tiempo, dependiendo de la especie a la que perteneciera. Solo tomó unos segundos para las habilidades intrínsecas de Lyra porque había estudiado la fisiología de la raza de vampiros en detalle de antemano. Las habilidades intrínsecas recién obtenidas son: manipulación de la niebla, activa. Permite al usuario generar y manipular la niebla. Consumo de sangre, pasiva. El usuario puede consumir y digerir sangre de manera eficiente. Dependiendo de la sangre que beba el usuario, puede obtener un aumento permanente en el poder o un impulso significativo pero temporal. No funcionará si el usuario consume su propia sangre. Manipulación de la sangre, activa. El usuario puede manipular su sangre. Charm, pasiva. Hace al usuario más atractivo para aquellos que sienten alguna atracción hacia él, sin importar el tipo. Charm, activa. Permite al usuario hipnotizar y controlar temporalmente los pensamientos de su objetivo o incluso alterar sus recuerdos con sugerencias. La potencia depende de la fuerza, el estado mental y la fuerza de voluntad del objetivo. No funcionará si el objetivo no siente atracción hacia el usuario. Transform, activa. El usuario puede transformar su cuerpo o partes de él en una bandada de murciélagos. Blood Rise, activa. Al morder el cuello de su objetivo bajo la luna llena y compartir sangre con él, el usuario puede cambiar la raza del objetivo a la suya, haciendo que dicha víctima esté bajo su dominio absoluto. Este método no tiene un límite superior en la cantidad de individuos que el usuario puede convertir, pero solo funciona en aquellos más débiles que el usuario. Undead Creation, activa. Si un objetivo tiene una raza más débil, si el usuario tiene resistencia a Blood Rise, podría convertirse en un no muerto que seguirá devorando personas y convertirá a los mordidos en no muertos. El ciclo continuará a menos que el usuario muera o todos los no muertos sean asesinados. Esas eran algunas habilidades interesantes, especialmente Blood Rise y Charm. Podría reencarnar a alguien en un demonio sin siquiera necesitar las Evil Pieces, y no solo eso, sino que el objetivo también estaría bajo mi control absoluto. Tal vez podría usar Blood Rise en un demonio para tenerlo bajo mi control, ¿no debería ser eso también imposible? Esa idea sonaba digna de ser revisada. En cuanto a Charm, también tenía una cantidad decente de usos, desde la recopilación de información hasta la manipulación, principalmente cuando usar Blood Rise no era una opción. Poco después, mis ojos se dirigieron hacia Lyra, que estaba al otro lado de la habitación y lentamente se familiarizó con su poder demoníaco recién obtenido. Gran sabio, muéstrame una ventana de estado para Lyra, respuesta. Entendido, maestro. Más Lyra Darkbane raza. Demonio reencarnado, antiguo vampiro de sangre pura, título. Demonio de las sombras, antiguo, habilidades innatas. Manipulación de la oscuridad, manipulación de la niebla, manipulación del cuerpo, encanto, activo / pasivo, consumo de sangre, manipulación de la sangre, levantamiento de sangre, creación de no muertos, transformar estado. Vampiro noble, antiguo, diablo de clase baja, actual, rasgos. Asesino pieza maligna. Caballero pieza de mutación, habilidades. Construcción de sombras, dominio de las sombras, fusión de sombras, movimiento de sombras / teletransportación, caminante diurno, técnicas. Mejora del aura, equipo. Más casi lo había olvidado, pero Lyra era una Daywalker, un vampiro de sangre pura que había evolucionado más allá de su debilidad racial contra la luz del sol y podía caminar libremente durante el día. El Menilde también se convertiría en uno en unos pocos años si seguía consumiendo unas gotas de mi sangre cada mes más o menos, junto con un aumento considerable en su fuerza. En mi estado actual, mi sangre no era nada menos que un método de trampa para subir de nivel a los vampiros en un corto periodo de tiempo. Aviso. Hay una gran posibilidad de que el Menilde despierte las habilidades intrínsecas de su raza. Manipulación de sangre y encanto, con la ayuda de la sangre del maestro. Estoy esperando el desarrollo de el Menilde, a diferencia de Lyra, que ya había dominado sus habilidades naturales hasta los límites máximos. El Menilde todavía era joven, al menos para los estándares de los vampiros, por lo que el impulso que recibiría de mi sangre sería mucho mejor que el anterior. Bien, también necesito probar eso. Lyra blandió la lanza negra hecha de oscuridad mientras usaba mejora de aura sobre sí misma, pero en el momento en que lo deseé, su poder demoníaco desapareció. Poder controlar su fuerza es bueno, sí.
Mientras investigaba la inmortalidad de Hydra con el Menhilde dentro de la barrera del tiempo, mejoré corredor del alma lo suficiente para que me otorgara control sobre la fuerza del objetivo. Lyra me lanzó una mirada penetrante mientras la lanza en su mano desaparecía. ¿Qué? Aunque había aceptado su situación, no significaba que bajaría voluntariamente la cabeza frente a mí. Yo también lo sabía. Si la empujaba demasiado, no sería beneficioso para mí. En el peor de los casos, incluso podría suicidarse. Así de terca era su personalidad. ¿Pero me importaba? En realidad no. ¿Me veo más atractiva ahora? Pregunté con una sonrisa juguetona. ¿Se está burlando de mí? ¿Este bastardo finalmente lo perdió? Los ojos de Lyra se entrecerraron, una mezcla de confusión e irritación cruzó su hermoso rostro. ¿Esto es algún tipo de broma para ti? Mi sonrisa se amplió ante sus palabras, tanto que apunté mi dedo índice hacia ella. Desmantelar. Con su fuerza restringida, no había forma de que Lyra pudiera defenderse de un ataque mío, y su cabeza estalló en una pasta blanda antes de que su cuerpo muerto cayera al suelo. Momentos después, un círculo mágico apareció sobre mi palma, transportándome 2 elementos. Una bola de energía blanca pura y una pieza de mutación caballero. Una pieza malvada regresaría a su rey después de la muerte de su subordinado. En cuanto al alma de Lyra, vino a mí debido a corredor del alma. Gran sabio, hazlo, respuesta. Entendido. Una delgada línea de carne salió de mi dedo índice izquierdo, moviéndose a cierta distancia antes de que su punta comenzara a regenerarse rápidamente. Desde las piernas, la parte superior del cuerpo, las manos y la cabeza, la delgada línea de carne creó un cuerpo entero en 6 minutos y se desprendió de su creación, regresando y fusionándose nuevamente con mi dedo índice. Era la versión del gran sabio de replicar cómo mi cuerpo se clonaba a sí mismo a través del control de la anatomía. Sin embargo, a diferencia de lo que uno esperaría, el cuerpo recién creado no tenía mi apariencia sino la de Lyra. Aviso. Creé con éxito un recipiente para el alma de Lyra. Ahora que habíamos analizado la estructura celular de Lyra, el gran sabio podía crear cuerpos adicionales para su alma con mi carne. Los cuerpos adicionales no poseían las mismas habilidades que yo, pero tenían todas las habilidades intrínsecas y atributos físicos originales de Lyra. Sería imposible para mí lograr tales hazañas con una manipulación de la anatomía sin la ayuda del gran sabio. Buen trabajo, gran sabio, respuesta. Es mi propósito ayudarlo, maestro. Con una sonrisa, caminé hacia el cuerpo recién creado y aumenté mi poder demoníaco. Transferir. Un círculo mágico apareció sobre el nuevo cuerpo de Lyra antes de que su alma y la pieza caballero se movieran dentro de su pecho. Bajo el efecto de transferir, solo tomó unos segundos para que el alma de Lyra se sincronizara con su nuevo cuerpo. Los ojos de Lyra se abrieron de golpe y se sentó en el suelo, respirando pesadamente mientras miraba hacia su propio cadáver ensangrentado con una cara pálida. ¿Morí? ¿Cómo? El hechizo de resurrección todavía estaba incompleto, por lo que dejó al objetivo en un estado de shock y pánico durante unos minutos, y fue el momento perfecto para inculcar un recuerdo central dentro de su corazón. ¿Cómo te sientes? Me resultó bastante difícil contener la risa después de ver su reacción. Muerte y resurrección, quiero decir, ¿qué me hiciste? Lyra apenas podía hablar, mirándome a la cara con ojos temblorosos, y su expresión temerosa me hizo sonreír. Pensaste que si las cosas se volvían insoportables, simplemente podrías suicidarte, ¿verdad? Me incliné más cerca, mi tono también se redujo a un susurro. El sarcasmo en mi voz ya no estaba oculto. Odio decepcionarte, pero no tengo intención de dejarte ir. Coloqué mis manos sobre los hombros de Lyra, empujándola al suelo antes de sentarme sobre su estómago e inclinarme hacia adelante, colocando mi rostro unos centímetros por encima del de ella. Su fuerza ya no estaba restringida por corredor del alma. Podía empujarme si quería, pero no lo hizo. Cuando mueras, tu alma regresará inevitablemente a mí, como una marioneta atada a un hilo. En caso de que se destruya, la recrearé a partir de los restos que tengo con los mismos recuerdos hasta el instante en que moriste, colocándola en un nuevo cuerpo y resucitándote. La muerte ya no era una opción para Lyra. Si me desobedeces, me decepcionas, te rebelas contra mí o incluso piensas en dejarme, te mataré y resucitaré repetidamente hasta que esos pensamientos desaparezcan de tu mente. Recuerda siempre, no importa lo que hiciera. No puedes escapar de mí, ya que nunca dejaría que eso sucediera, así que, tal vez era porque lo sabía, pero parecía que había estado muerta de miedo.
Pensar que la mujer que casi me mata ahora estaba debajo de mí, su hermoso rostro distorsionado por el terror, su cuerpo temblando de miedo, muerta de miedo hasta el punto en que ni siquiera podía dar a luz un pensamiento coherente, ahora entendía por qué Lyra trabajó como el demonio de las sombras durante siglos. Era tan divertido, tener control absoluto sobre la vida de alguien. Acaricié suavemente la mejilla de Lyra con mi mano derecha, y su cuerpo se congeló ante mi toque. Permanezcamos juntos por toda la eternidad, ¿de acuerdo? El último rastro de esperanza que tenía en sus ojos desapareció lentamente. En su estado actual, Lyra parecía desesperada, patética y débil. La mujer seductora, sádica, segura y fuerte que me atraía incluso en medio de una batalla a muerte no estaba a la vista. Sin embargo, a mis ojos, por alguna razón, se veía incomparablemente hermosa. Primero el Menhilde y ahora Lyra, a este ritmo, destruir y reconstruir mentalmente a los vampiros podría convertirse en un fetiche. ¿No sabes quién te encargó que me asesinaras? Sí, fue una solicitud anónima enviada por alguien que no estaba afiliado al cliente. ¿Y no sabes quién era? Sentada frente a mí en la silla, Lyra sacudió un poco la cabeza. Normalmente investigo quién es el cliente después de terminar la solicitud, pero esta vez, incluso sin leer sus recuerdos o usar corredor del alma, podía saber si estaba mintiendo a través de magia de sonido. Pero puedes descubrir quién fue, ¿verdad? Incluso te diste cuenta de que la solicitud anónima para asesinar a Lilia Astaroth era del Serafín Uriel. Las armas encantadas de Lilia deben haber sido un dolor de cabeza para que el cielo contratara a un vampiro para su trabajo. Lyra había ganado bastante dinero durante la Gran Guerra, aceptando solicitudes de asesinato de las tres facciones bajo diferentes disfraces e incluso cobrándoles un extra por no apoyar a las otras dos facciones. Respuesta. Mientras todos jugaban a las damas, Lyra estaba jugando al ajedrez. Y Lilia estaba jugando Minecraft en modo creativo. Después del encuentro de Lia con Lilia, fingió la muerte de todos sus disfraces y dejó de aceptar solicitudes hasta que terminó la Gran Guerra por miedo. Su título como demonio de las sombras no era tan antiguo, ya que solo lo obtuvo hace unos 400 años. Pero llevará algo de tiempo. No tenemos mucho tiempo, así que encuentra a la persona que entregó la solicitud, y leeré sus memorias. Cuando termines eso, tengo otra cosa que necesito que hagas después de eso. ¿Qué es? Investiga sobre el clan Naverius. Es un vasallo del clan Neviros, una de las 6 casas de Lucifer. ¿Por qué estaría interesado en una pequeña rama familiar como el clan Naverius? Aunque Lyra tenía curiosidad por eso, se abstuvo de expresar sus pensamientos. ¿Debería buscar algo específico? Quiero saber ahora, ¿qué está haciendo el clan Naverius estos días? Además, busquen un par de hermanas Nekosou que de alguna manera estén afiliadas a ellos. Aunque ahora tenía un cuerpo inmortal, todavía necesitaba a alguien que sanara mi fuerza vital espiritual. Dado que las 2 chicas gato de las que habló el gerente Kim eran del elenco principal, lo más probable es que fueran Nekosou, una variante especial de Nekomata y las más fuertes entre su especie. Los Nekosou estaban al borde de la extinción, por lo que no sería extraño que 2 de ellas estuvieran involucradas de alguna manera en la trama de DXD. Si de hecho son Nekosou, será mucho más fácil entrenarlos y sanar mi esperanza de vida en los próximos años. Si bien tener una fuerza vital espiritual baja no tenía efectos secundarios visibles, eso no significaba que no hubiera inconvenientes. Primero, me dejaba vulnerable a los ataques basados en el alma. Por ejemplo, si un usuario de Senjutsu de alto nivel causara daño directo a mi espíritu o fuerza vital, sería un juego. Para mí, eso había terminado porque ni siquiera tenía media década de vida útil. En segundo lugar, la fuerza vital agotada redujo mi tasa de recuperación de poder demoníaco a más de la mitad. La cantidad total de poder demoníaco que tenía permaneció igual, pero la tasa de recuperación se vio afectada por los efectos posteriores de conversión de fuerza vital. Aún así, no era necesariamente una preocupación. Incluso en este estado, mi tasa de recuperación estaría en la categoría de talentosa, siendo una de las mejores en esta generación, solo por detrás de individuos como Rias y la tía. Pero como alguien que vivió con mi tasa de recuperación original durante más de una década, esperar tanto para que mi poder demoníaco se recuperara fue un dolor. Por eso, curar mi fuerza vital seguía siendo una de mis principales prioridades. Cumpliré 11 años en 3 meses, y el gerente Kim dijo que buscara la casa de Naverius cuando tuviera alrededor de 12 años. Originalmente planeé comenzar después de un tiempo, pero ahora que tenía a Lyra, investigar al clan Naverius con anticipación no fue un problema.
Después de todo, sus habilidades de recopilación de información e infiltración superaron las mías. Lyra me miró fijamente durante unos segundos antes de preguntar. ¿Quiénes son? No lo sé. ¿Cómo se llaman? No lo sé. ¿Qué hay de su apariencia? No lo sé. ¿Edad? Ni idea. ¿Siquiera existen? Deberían. ¿Cómo se supone que debo tratarlas si las encuentro? Las chicas gato deben ser tratadas con amor. Esa es la ley del universo. Sí. Todavía tenía un fetiche por las chicas gato. Pelea conmigo. El clan Naverius y Nekosou se afiliaron a ellos. Este último debe ser para sanar su fuerza vital, pero ¿por qué no pedirle a su familia que contrate a un usuario de Senjutsu de alto nivel? Lyra me miró con el ceño fruncido, comprobando si estaba jugando con ella. Hablando de una solicitud extrañamente detallada pero vaga, sonreí después de escuchar sus pensamientos. Eso no fue una solicitud sino una orden. O la ejecutas a la perfección o afrontas las consecuencias. Los ojos de la vampira se entrecerraron ligeramente como para mostrar su desafío, y estaba a punto de levantar mi dedo índice hacia su cabeza, pero, lo haré. Lyra bajó la cabeza con una tez pálida, sus manos apretadas alrededor de los bordes de la silla en la que estaba sentada, temblando ligeramente. Me bajé de la silla en la que estaba y caminé hacia Lyra, levantando mis manos hacia adelante antes de tirar de ella en un suave y gentil abrazo. Aunque era bastante más alta que yo, nuestras cabezas estaban a una altura similar con ella sentada en una silla. Mi mano izquierda descansaba sobre su espalda, y mi mano derecha la acercaba más, dejando que su cabeza descansara sobre mi hombro. No hay necesidad de tener miedo, mientras te comportes, nadie te hará daño. El cuerpo de Lyra se quedó inmóvil ante esas palabras. En este momento, si quisiera, podría matarme antes de que tuviera la oportunidad de utilizar Corredor del Alma debido a la enorme diferencia de fuerza. Ella también se dio cuenta. Sin embargo, ese pensamiento nunca cruzó por su mente. Ya no podía apuntarme con su espada, incluso si no tenía control sobre su vida. Para alguien tan fuerte y orgulloso como tú, debe ser difícil aceptar la servidumbre frente a un niño como yo, lo entiendo. Hice una pausa por unos segundos, esperando pacientemente mientras el latido del corazón de Lyra aumentaba rápidamente. Aunque me desobedezcas, no te odiaré. Me aseguraré de matarte y resucitarte hasta que aprendas a aceptar tu posición actual con todo tu corazón. Gracias a Soul Corridor, pude sentir las emociones de Lyra. Su miedo, tristeza, ansiedad, crisis existencial, soledad, desesperación, impotencia, autodesprecio y todas las emociones negativas que sentía en ese momento. Todos inundaron mi conciencia sin pausa, y tuve que admitirlo, fue una experiencia fascinante. Por eso, después de un minuto, solté a Lyra del abrazo y la miré a los ojos con una sonrisa. No te preocupes y vete. Lyra me dio un asentimiento apenas perceptible antes de que su sombra se levantara del suelo, envolviendo su cuerpo y desapareciendo bajo los efectos de Shadow Teleportation. Es una persona con una voluntad extremadamente fuerte. Me senté en la silla y observé la habitación desde el punto de vista de Lyra. Aunque apenas, mantuvo la compostura y hasta el final, a pesar de estar cara a cara con su peor trauma. Si fuera el Menilde, se habría derrumbado en segundos. Frente a mí había más de 50 cadáveres de Lyra en el suelo, cada uno de los cuales había recibido una muerte mucho más espantosa que el otro. Por otro lado, algunos cadáveres no tenían heridas físicas en absoluto, pero sus expresiones eran increíblemente agonizantes y dolorosas. El olor en la habitación era horrendo, con el olor a sangre y gore lo suficientemente fuerte como para matar a alguien, pero como exjugador de Valorant, esto no era nada para mí. La resurrección es estable gracias a Corredor de Almas. Aunque creé Corredor de Almas para apoyar mi fuerza vital agotada, fue solo el comienzo. El objetivo final de ese hechizo era aprender más sobre las almas, y permitirme resucitarme a mí mismo si moría. Para Lyra, la razón por la que la maté y la resucité repetidamente fue para inculcarle un sentido de obediencia y para mi disfrute, pero esas no fueron las únicas. La razón principal era recolectar datos sobre cómo numerosas resurrecciones afectaban al alma. Necesitará mucho refinamiento para convertirse en un sistema automático. Crear un método para resucitarme era importante, pero había otro problema con el que lidiar. Necesito encontrar un método para aumentar mi poder demoníaco artificialmente. Ahora que estaba en un corredor del alma con Lyra, mi alma no envejecería incluso después de que sanara mi esperanza de vida, lo que significaba que mi poder demoníaco había dejado de aumentar naturalmente. Corredor del alma era necesario para controlar a Lyra y la habilidad de resurrección que tenía en mente, por lo que eliminarlo no era una opción.
El gran sabio podía imitar el crecimiento natural de mi cuerpo físico con el control de la anatomía, pero aún necesitaba hacer algo con mi alma. Es solo cuestión de tiempo antes de que la gente note que mi crecimiento se ha detenido, tenía que haber restricciones si quería engañar a la muerte con mi comprensión actual de la magia y la fuerza. Por ahora, solo tenía un método para cubrir un poco la falta de crecimiento natural, y ese era el entrenamiento. O al menos, ese hubiera sido el caso sin consumo de sangre. Mientras encontrara un candidato lo suficientemente fuerte para extraerle sangre periódicamente, podría imitar o superar mi crecimiento natural de poder demoníaco. Los vampiros tenían habilidades fascinantes, pero se quedaban encerrados en Rumanía y solo bebían sangre de humanos. ¡Qué desperdicio! Si hacían el esfuerzo colectivo de capturar a una persona o criatura fuerte una vez, podían usar el objetivo como una granja de sangre y aumentar la fuerza general de toda su especie. Era un movimiento arriesgado, pero sin riesgos, había poco o ningún beneficio. Hombre, me reí un poco, extendiendo mi sombra y dejándola devorar los cadáveres en la habitación. Lyra me ha dado tanto en tan poco tiempo, me aseguraré de cuidarla bien de ahora en adelante. Después de eso, pasé los siguientes días explorando las mazmorras de Lyra e investigando las barreras que usaba para distorsionar el espacio dentro de ellas. Planeé recrear las mismas barreras alrededor de mis laboratorios, por lo que el único método para entrar y salir sería teletransportación de sombras. Fue una experiencia divertida, y solo me fui de este lugar en la fecha de excavación de Gleipnir. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.